Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente en esta hermosa noche que nuestro Dios nos da el privilegio de poder estar contemplando y de poder estar con vida, disfrutando tal vez en compañía de la familia, tal vez estamos en el trabajo o tal vez estamos haciendo alguna otra actividad, pero gracias a Dios que nos da la vida para poder estarla disfrutando y en especial viviendo conforme a su voluntad. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Reyes Alejandro. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, esperando en el Señor que estos minutos sean de grande beneficio para sus vidas. En esos momentos vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios para poder estudiar un poco, unos breves minutos de su palabra. Vamos a orar así como estamos. Amantísimo Dios, amoroso Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu grande privilegio, por tu grande amor, tu misericordia que tienes para con cada uno de nosotros, por darnos la vida en este día y en especial por darnos este momento para estudiar de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos quienes nos escuchan, a nuestros amigos, para que, Padre, sea de beneficio a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma, lo que hoy en esta noche vamos a estudiar. Rogamos, Padre, para que tú bendigas tu palabra y permita, Señor, que tu siervo en estos momentos hable conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por esos momentos. Te lo estamos pidiendo y te lo estamos agradeciendo en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, muy bien. Vamos a iniciar, vamos a poder ver este breve estudio. Y de antemano, pues a quien no le gusta que cuando se vaya a hacer una labor, se vaya a hacer un trabajo, algo planeado, a uno siempre le gusta que las cosas le salgan bien. A uno no le gusta que las cosas que planean le salgan más. Y más cuando son cosas para la obra de Dios. En especial, ese estudio, hermanos, que traigo es una segunda parte de un estudio que ya di y que ya compartí con algunos de ustedes. Tal vez algunos no pudieron escucharnos. Pero el estudio, hermanos, fue sobre el trabajo en equipo. Vimos algo acerca sobre el trabajo en equipo. Y para poder hacer un poco de memoria, les voy a mencionar los puntos que vimos acerca del trabajo en equipo. Lo primero que pudimos ir viendo es que en el corazón de toda gran conquista, en el corazón de cada triunfo, hay un gran equipo. Y nos basamos allí en Éxodo, en el capítulo 17, y vamos a verlo. Vamos allí a Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Vamos a poder ver la historia, hermanos, en que el pueblo de Israel, ¿sí?, derrota, ¿sí?, a Amalek. Y cuando observamos los versículos 13, en el versículo 13, donde termina el relato de la historia de los versículos que mencioné, del 8 al 13, nos relata que Josué aparece como el vencedor. En el versículo 13, Josué aparece como el vencedor, pero en el versículo 9 y versículo 10 nos enseñan que la victoria se logró a través de un trabajo en equipo, ya que Moisés, hermanos, dice la Escritura, que Moisés dice que estaba sosteniendo su vara. Allá en la cumbre del collado se encontraba Moisés y él extendía su vara con sus manos y dice que cuando extendía sus brazos, dice que el pueblo de Israel prevalecía, es decir, iba ganando. Pero que cuando bajaba, hermanos, sus brazos, dice que el Amalek, ¿sí?, ganaba. Era por encima del pueblo de Israel. Y entonces dice, hermanos, la Escritura, que Aarón y Hur, dice que lo sentaron sobre una piedra.
porque se estaba cansando, hermanos. Y dice que Aarón sostenía un lado de su brazo y Hur sostenía el otro para que así en él no hubiese cansancio. Y es así como podemos ver que el pueblo de Israel, hermanos, vence a Amalek. Pero la victoria no solo fue de Moisés, no solo fue de Josué, sino que podemos ver que Moisés, hermanos, fue pieza clave. Pero también Josué, porque lideraba al ejército de varones que le dijo Moisés que escogiera. Pero no solamente ellos ganaron, sino que Aarón y Hur también son pieza clave de la victoria, ya que ellos sostuvieron los brazos de Moisés para que no desfalleciera en cuanto al cansancio y el pueblo de Israel bajara la guardia y perdiera. Y ahí podemos ver que en esa gran conquista, en esa gran lucha, hay un gran equipo. Y eso fue lo primero que vimos, hermanos, acerca del trabajo en equipo. Pudimos ver que los equipos facilitan la participación de más personas. Porque podemos ver que los equipos, hermanos, proveen múltiples métodos para alcanzar una meta. De manera que habrá mucho más recursos, muchas más ideas, más energía, más fuerza. Y algo que podemos ver es que siempre el cuerpo tendrá más fuerza que un órgano por separado o un órgano solo. Y es por eso que los equipos facilitan, proveen múltiples métodos para alcanzar una meta ante cualquier situación o proyecto que se pueda realizar. También los equipos comparten las victorias y las derrotas, ¿sí? Los equipos comparten las victorias y las derrotas. Esa es otra característica más acerca del trabajo en equipo. Todos los miembros de un cuerpo, ¿sí?, comparten las victorias y las derrotas. Todos se tienen que identificar con una misma visión. Y es por eso que tanto el éxito o como el fracaso no recae solamente en una sola persona, sino en todos. Y aún vimos ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 26, lo que dice allí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 26, vamos a leerlo rápidamente acerca sobre el trabajo en equipo, comparte las victorias y las derrotas. Dice ahí el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y es por eso que un trabajo en equipo comparte las victorias y las derrotas. Y algo más que vimos fue de que los equipos hacen mucho más que una persona sola. ¿Sí? El trabajo en equipo hace más o logra más que una persona sola. Y esto lo vimos en un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hablando de Él y los 12 apóstoles. Jesús, hermanos, manda a los discípulos de 2 en 2. Y los manda, hermanos, enseñándonos que el trabajo en equipo es mejor, porque trae mejores resultados que uno solo. Vayamos ahí a Marcos rápidamente. Allí en Marcos, en el capítulo 6. Vayamos allí a Marcos en el capítulo 6 y veamos el versículos 12 y 13. Después de que en el versículo 7 el Señor los manda de 2 en 2, dicen los versículos 12 y 13 los resultados del trabajo en equipo. Dice: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios,
y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y algo que hay que notar es que dice que echaban fuera muchos demonios, es decir, no dice simplemente y echaban fuera demonios, sino que dice muchos demonios. Y dice, y ungían con aceite a muchos enfermos, y no solo eso, muchos eran sanados. Ese era el resultado del trabajo en equipo. Y entonces, el trabajo en equipo puede hacer más que una sola persona. ¿Sí? Y es un ejemplo, hermanos, como en el fútbol. ¿Sí? Cuando dicen, no, ganó mi equipo. ¿Por qué ganó tu equipo? Porque pues anotó más goles que el otro. Pero el que los metió fue un solo jugador. ¿Por qué no decir que ganó el jugador? No, hermanos. Porque para que al jugador le pudiera llegar la pelota, le pudiera llegar el balón y poder aprovechar la oportunidad, tuvo que llegar primeramente antes por sus demás compañeros de equipo. Y es como se ve. Es como podemos ver en un equipo, en cualquier competencia. Quien gana no es la persona, sino el trabajo en conjunto que logran hacer. Los equipos, hermanos, pueden simplemente hacer más que una sola persona. Jesús, hermanos, mandó a los 12, de 2 en 2, y dice que sanaron a muchos enfermos. Muchos se arrepentían, muchos eran echados, dice, muchos demonios eran echados, y muchos fueron sanados. Algo más, hermanos, acerca del trabajo en equipo es, hermanos, lo que vamos a ver en estos minutos. Esa fue la parte, hermanos, que vimos acerca del trabajo en equipo de una forma resumida. Y lo que hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, es sobre el trabajo en equipo. Pero quiero, hermanos, hablar sobre beneficios. Los que vimos también son beneficios. Pero quiero hablar, hermanos, de más beneficios sobre el trabajo en equipo. Y quiero que me acompañen a Éxodo, que es donde vamos a estar llevando en estos minutos este breve estudio, hermanos. No va a ser tan largo. Y vamos a ver los beneficios del trabajo en equipo, especialmente, hermanos, unas palabras que le dice un hombre a Moisés. Y este hombre era más y nada menos que Jetro, o Yetro, como podamos decirle, el suegro de Moisés, Yetro, visita a Moisés y le dice unas palabras por todo lo que está viendo. Entonces vayamos allí a Éxodo para sacar de esa parte de la escritura los beneficios de un trabajo en equipo. Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 23. Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 23, y después estaremos dando detalladamente, versículo por versículo, los beneficios del trabajo de un equipo. Dice el versículo 13 al 23, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo.
Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos a Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios y varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Esto es algo que podemos ver, hermanos, como Yetro viene a Moisés y ve, hermanos, y le enseña a trabajar en equipo. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender, al igual como Moisés. Aprender a trabajar en equipo. Como primer punto, hermanos, que podemos ver simplemente y rápidamente, lo encontramos en el versículo 18. Vayamos allí a Éxodo capítulo 18. Ya vemos que llega Moisés, se sienta ante el pueblo y juzga de día hasta la noche. Y todo esto lo contempla Yetro, y entonces entra y le dice estas palabras. Versículo 18. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Y dice el versículo 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú los asuntos a Dios. Y enséñale a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo han de hacer. Es decir, hermanos, conforme a esos versículos que dice el 18, el 19 y el 20, es que el trabajo en equipo evita el desfallecimiento. Sí, el trabajo en equipo evita el desfallecimiento, es decir, el cansancio. Moisés no podía hacer todo él solo. Lo estaba haciendo, pero le dice su suegro que iba a llegar el momento en que iba a desfallecer él. Pero no solamente él, sino que también el pueblo lo iba a hacer. Las cargas, el trabajo, las fuerzas, las ideas, todo, no siempre recae en una persona, en un equipo. Y es por eso que es el equipo, o se hace un equipo. Porque el equipo contribuye en diferentes métodos, ideas, para poder solucionar o poder llevar a cabo dicho proyecto. Moisés estaba como el guía, pero no por ser el guía era el que tenía que hacer todo. Para poder realizar un buen trabajo y evitar el cansancio, la carga se tenía que compartir. Y es por eso, hermanos, que brevemente, el trabajo en equipo evita el desfallecimiento. Y es ahí donde entramos cada uno de nosotros para poder brindar ayuda a nuestros hermanos.
No dejemos que nuestros hermanos hagan el trabajo solo. Compartamos la carga. Y aún lo dice el Señor, que seamos pacientes unos a otros y que compartamos, ¿sí?, lo pesado y la carga que llegamos para poder así caminar, hermanos, todos juntos. Entonces, el trabajo en equipo evita el desfallecimiento. Veamos lo que dice el versículo 19. Veamos lo que dice el versículo 19. Dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Dice, Dios estará contigo. Algo que podemos ver en el versículo 19, hermanos, es que trabajando en equipo, la comunicación, el desarrollo no solo en el equipo, porque nuestra vida, hermanos, como cristianos, nuestra vida como hijos de Dios se debe de demostrar en cada momento. Inclusive el trabajo en equipo, hermanos, lo muy común es que sucede, lo que pasa, lo que acontece, es que en los trabajos en equipo comúnmente siempre terminan algunos peleados, terminan unos inconformes, terminan unos teniendo diferencias, terminan unos, con diferentes cosas en contra de otro. Pero trabajar en equipo, hermanos, ¿saben lo que hace? Permite mantener una buena comunión con Dios. El trabajo en equipo permite tener o mantener una buena comunión con Dios. Le dijo Yetro a Moisés: yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Entonces el trabajo en equipo, hermanos, permite mantener la comunión con Dios, una buena comunión con Dios. Porque al estar trabajando en equipo estamos desarrollando una buena relación con nuestros hermanos, tanto de trabajo como de convivencia. Y evitar tener problemas unos con otros. Se me vino a la mente, hermanos, el ejemplo de una hormiguita. Recuerdo, no sé dónde lo leí, que había una hormiguita, pues que se separó del hormiguero, se separó de la fila. Entonces, iba caminando y se encontró con un terrón de azúcar. Es decir, para una hormiga pues era muy grande, pero para nosotros es muy chiquito. Pero se encontró con un terrón de azúcar. Pero lo que me llamó la atención de la hormiguita es que la hormiga no intentó llevárselo todo completo, sino que cuando lo vio, lo primero que hizo fue probarlo y le gustó. Pero rápidamente de haberlo probado y de haber degustado, corrió y fue a su hormiguero y lo comunicó a todas las demás hormigas. Y entonces, en pocos minutos, cada hormiguita llevaba un pedazo del terrón de azúcar al hormiguero. Y en breves minutos todos pudieron llevarse aquella enorme bola de terrón de azúcar que la hormiga había encontrado. Y eso, hermanos, se me vino a la mente, viendo, hermanos, que el trabajo en equipo evita el desfallecimiento, pero también, hermanos, permite mantener una buena comunión con Dios al desarrollar, hermanos, y tener una buena convivencia con los demás. A veces, hermanos, la envidia, la avaricia o el egoísmo, hermanos, la indiferencia,
hace que nuestra relación con nuestros hermanos se corte, hermanos, se desborone. Y eso, hermanos, afecta en la comunión con Dios. Ya que, hermanos, si no tenemos buena relación con nuestros hermanos, entonces hay un problema, hay un detalle. Y esto afecta en mi relación con Dios. Y es por eso que estamos viendo que un trabajo en equipo permite mantener la comunión con Dios. Leamos el verso 20. Veamos el verso 20. Le dice Yetro a Moisés y enseña a ellos, dice, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo han de hacer. El trabajo en equipo, hermanos, facilita la instrucción. El trabajo en equipo facilita la instrucción. Es decir, el poder, hermanos, compartir o poder enseñar a los demás a cómo realizar, hermanos, su función. Hablando del guía, hablando del líder como lo era Moisés, quien estaba a cargo del pueblo de Israel. El trabajo en equipo, hermanos, facilita la instrucción. Porque así, hermanos, el poder enseñar a uno, a quien se le enseña va a ser capaz de poder enseñar a otros, y aún lo podemos ver en las Escrituras. Cuando se le dice, hermanos, a este hombre de Dios que fuera capaz de enseñar a otros, pero que escogiera varones fieles e idóneos, dice que sean capaces de enseñar a otros. El trabajo en equipo, hermanos, el poder trabajar en equipo, facilita la instrucción, el poder realizar cada quien su labor de la manera correcta. Y no solo eso, sino poder enseñarle a los demás también cómo pueden hacer su función. Entonces el trabajo en equipo facilita la instrucción. Y veamos el versículo 21, dice, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y déjenme decirles, mis hermanos, que el trabajo en equipo fomenta el nacimiento de líderes. A veces quisiéramos que en la congregación hubieran hermanos, y especialmente jóvenes o hermanos recién convertidos, que en un futuro ellos fueran quienes predicaran en la congregación, o quienes predicaran tal vez en otra congregación, pero que sean hombres que predicaran, que sean hombres encargados de guiar a la iglesia. O tal vez pensamos o soñamos que hay ancianos en la iglesia, pero ¿cómo va a ser posible eso? Bueno, el trabajo en equipo fomenta el nacimiento de líderes. A veces ese es nuestro pensar. Y decimos, los jóvenes son los predicadores del mañana. Los niños, sí, a quienes les damos clases, yo veo en ellos predicadores que salen a las calles del mañana. Pero ellos no lo van a hacer, mis hermanos, si no fomentamos en ellos la responsabilidad, si no fomentamos en ellos
el realizar el trabajo. Especialmente, hermanos, el trabajo en equipo fomenta el nacimiento de líderes. Y para muestra un botón, Josué. Cuando Moisés, hermanos, le establece Dios que ya no iba a guiar más al pueblo de Israel y quien tenía que hacerlo era Josué. Hermanos, por una razón Josué iba a quedar a cargo. Era quien, a donde quiera que iba Moisés, iba Josué. Todo lo que hacía Moisés lo miraba Josué. Todas las acciones que hacía Moisés lo sabía Josué. Josué, hermanos, Josué conocía perfectamente el trabajo que hacía Moisés. Pero, ¿qué ejemplo de trabajo le estamos dejando a los jóvenes y a los niños? Si no les estamos dejando un ejemplo de cómo trabajar para el Señor, entonces no esperemos ver predicadores, ancianos, diáconos el día de mañana. Es por eso que el trabajo en equipo fomenta el nacimiento de líderes. Veamos el versículo 22. Dice: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Lo que dice este versículo 22, mis hermanos, es parecido a lo que vimos al principio en el versículo 18. En el versículo 18 vimos que el trabajo en equipo evita el desfallecimiento. Pero el versículo 22 nos enseña que el trabajo en equipo, la carga es compartida. ¿Sí? Algo similar. La carga es compartida. En un trabajo en equipo, la carga es compartida, sí, mis hermanos, compartida. Es decir, que la carga no recae en una sola persona, como la estuvimos viendo al principio. Y esto es lo que le dice su suegro a Moisés, lo que le dice el suegro de Moisés a él. Iban a compartir Moisés los asuntos graves y el pueblo, a quienes escogiese dentro del pueblo, los asuntos pequeños. Y por eso le dice: así aliviarás la carga sobre ti, porque la vas a compartir con los demás. Y eso es, hermanos, un trabajo en equipo. No dejemos que los demás hagan todo y a veces uno no quiere hacer nada. O no dejemos a nadie sin hacer algo, sino que lo pongamos también a trabajar. Porque también así va a facilitar el nacimiento de líderes. Y la carga va a ser más ligera. Por lo tanto, traerá mejores resultados. Entonces, el trabajo en equipo, ¿sí? La carga es compartida. Vayamos al versículo 23. Versículo 23 y vamos a leer una parte del versículo 23. Dice: si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte. Hasta ahí vamos a leer. Le dice: si haces esto y Dios te lo mandare, le dice, tú podrás sostenerte. Es decir, mis hermanos, que el trabajo en equipo permite la continuidad de la visión. Y cuando me refiero a visión,
me estoy refiriendo al propósito por el cual se está trabajando en equipo. El proyecto, la meta, ¿sí? El trabajo en equipo permite la continuidad de la visión, ya que en el versículo 23, en esa primera parte que leímos, le dice Yetro, tú podrás sostenerte. Y en el término hebreo, para la palabra sostenerte, la palabra hebrea es amad. Amad. Y se traduce de la siguiente manera: ubicarse, estar quieto, estar erguido o mantenerse de pie. En un texto más centrado, este verbo de la palabra sostenerse tiene que ver con acercarse al altar, es decir, en la presencia de Dios para ofrecer un sacrificio. Se refiere a todo lo que se hace al ministrar delante de Dios. Esta palabra, sostenerse. Y lo que podemos ver, hermanos, es que el trabajo en equipo permite la continuidad de la visión. ¿Y saben hasta dónde nos permite continuar si trabajamos en equipo? Hasta poder ver realizado, hermanos, el propósito por el cual estamos trabajando. Es por eso, hermanos, el trabajo en equipo, los beneficios del trabajo en equipo, el poder darle continuidad a la visión. ¿Hasta qué punto? Hasta poder terminarla. Versículo 23, mis hermanos. Versículo 23, mis hermanos. Y leamos la otra parte para poder concluir. Dice allí la segunda parte del versículo 23. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. El trabajo en equipo, mis hermanos, el trabajo en equipo facilita la atención de las personas. Para ir terminando, mis hermanos, el trabajo en equipo facilita la atención de las personas. Y algo que debemos de notar es la frase: todo el pueblo irá en paz. ¿Y saben qué denota esta frase, hermanos? Nos habla del resultado del trabajo en equipo. Nos está hablando del resultado del trabajo en equipo. La palabra paz que aquí se menciona viene del hebreo shalom, que se traduce como bienestar, salud, prosperidad o dicha. Es decir, cuando hay un esquema apropiado de atención, las personas experimentan un bienestar. Es por eso que, mis hermanos, el trabajo en equipo facilita la atención de las personas, porque el resultado, el beneficio y la conclusión de para lo cual estamos trabajando, le dice Yetro a Moisés, todo el pueblo irá en paz. Es decir, irá satisfecho de poder realizar un buen trabajo. Y es así, mis amados hermanos, el trabajo en equipo facilita la atención de las personas.
Porque cuando trabajamos en equipo, hermanos, las victorias se logran. Cuando trabajamos en equipo, los resultados salen. Y el beneficio es ir en paz. Es decir, ir, hermanos, gozosos, ir contentos, sentirnos, hermanos, satisfechos del resultado que se obtuvo. Y es así, mis hermanos, como pudimos ver los beneficios de un trabajo en equipo. Seamos prestos, hermanos, para ayudar a los demás. Y no solo para ayudar a los demás, sino trabajar en equipo. No queramos tomar el balón desde la portería y poder llegar con él hacia el otro extremo. No queramos llegar solos a la base final de una sola bateada a la pelota. No, hermanos. No querramos obtener el honor, la honra nosotros solos. No, mis hermanos. No querramos haber encontrado un terrón de azúcar y poderlo cargar todo nosotros solos y poder llevarlo al hormiguero. No, mis hermanos. Tratemos de compartir. Tratemos de mantener buena comunión con Dios. Tratemos de instruir a los demás. Tratemos de fomentar nuevos líderes para mantener la continuidad de la visión y poder terminar el trabajo satisfechos. Seamos humildes. Seamos hombres y mujeres de Dios que trabajan con ese propósito para Dios. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, o sea de hecho, hermanos, todo lo que hagamos, sea para nuestro Señor Jesucristo, ya que Él, hermanos, da el resultado y da la recompensa a cada uno de nosotros. Trabajemos, hermanos, con ese propósito. Trabajemos de esa manera para que así, hermanos, al terminar nuestra labor, terminemos gozosos y podamos ir en paz. Dios les bendiga, Dios les guarde grandemente a cada uno de ustedes. Gracias por haber acompañados en esos momentos, en esos minutos, a través de este medio. Dios les guarde y esperando en el nombre del Señor que lo que vimos haya sido de gran ayuda para cada uno de ustedes y en especial, mis hermanos, en lo personal, para mí es de gran ayuda. El poder tener siempre en mente el beneficio de trabajar en equipo. Y de esta manera, mis hermanos, pues concluimos este estudio. Vamos a hacer una oración. Y terminando de la oración, hermanos, estaremos concluyendo. Vamos a orar así como estamos. Amantísimo Dios, amoroso Padre Celestial, en esos momentos, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por todas y cada una de tus bendiciones. Porque nos muestras, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Y en especial, Señor, lo muestras a través de tu palabra, mostrándonos, Señor, ejemplos de cómo poder vivir, ejemplos, Señor, de cómo poder guiarnos, pero en especial, Señor, ejemplos de cómo poder trabajar. Ayúdanos, Señor, a ser siervos humildes, siervos, Señor, que tratan de esmerarse, de esforzarse, por trabajar, Señor, y sacar adelante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Permite, Señor, el poder tener buena relación con nuestros hermanos. Que cualquier, Señor, circunstancia que pase entre nosotros, ayúdanos, Padre, a resolverla de una buena manera y poder, Señor, seguir trabajando sin ningún estorbo y no darle ninguna oportunidad al maligno.
Bendice a nuestros hermanos quienes estuvieron escuchando. Ayúdanos, Señor, a seguir trabajando de esta manera para tu obra. Rogamos que bendigas no solo esta parte de la Escritura que leímos, sino que también, Señor, bendice a nuestros hermanos quienes en diferentes horarios del día y de la semana comparten, Señor, también de enseñanzas que tú, Señor, nos ordenas, nos demandas a través de tus Escrituras. Bendíceles, Señor, para que sigan con ese amor compartiendo y edificando a tu pueblo. Y a nosotros, Padre, que escuchamos, ayúdanos a ser buenos receptores, que meditan, que analizan y que contemplan, Señor, cada uno de tus consejos, cada una de tus palabras, y que las valoran, que las atesoran y que las hacen parte de su vida. Perdona, Señor, nuestras ofensas y ayúdanos a trabajar, Señor, con manos limpias, con una buena conciencia, con un buen corazón. Y rogamos, Padre, para que quites todo aquello que nos estorba al trabajar, Señor, de una buena manera. Para poder, Señor, darte la honra y la gloria en cada cosa que nosotros hagamos. Te pedimos, Señor, estas cosas. Y de antemano, Padre, pedimos que bendigas a cada uno de nosotros en esta noche, que hemos de descansar, que tú, Señor, nos cuides, nos protejas, y si es tu voluntad podamos ver la luz de un nuevo día que se avecina, que se acerca, un día, Señor, en el cual nos preparamos para poder, Señor, presentarnos delante de ti y darte la honra y la gloria que solamente tú te mereces. Gracias, Señor, por esos momentos. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.